En muchas ocasiones, vuelves a visitar lugares que antaño exploraste en el pasado y puedes contemplar su transformación. En sus años de actividad sería definido por la sobremodernidad como un no lugar, esos lugares donde la gente está de paso. Su siguiente estado fue el abandono, y ahora vuelve poco a poco a convertirse en uno de esos no lugares, con fines culturales. A raíz de una exposición que realicé hace justo 10 años aquí, en la antigua fábrica de tabacos de las Cigarreras, en Alicante, se nos concedió un permiso para entrar en dicho lugar a Medusa y a mí, para poder registrarlo con nuestras fotografías y vídeos. Estamos hablando de principios de 2013, antes de que el lugar perdiera su esencia por las reformas en algunas partes. En esta fábrica, donde muchas personas pasaron su tiempo, quedaron grabadas en cada pared y rincón sus vidas. En la actualidad, algunas habitaciones han quedado como una burbuja de tiempo. Años después de la exposición, se puso en contacto conmigo José Manuel, un antiguo trabajador de la fábrica. Me comunicó ese dato que desconocía. Fuimos los últimos en retratar la fábrica en su esencia original. Y sería de gran valor para las personas que allí trabajaron contemplar esas imágenes. En estos lugares, en demasiadas ocasiones, acaban todos sus enseres y recuerdos en un camión de la basura que los lleva al vertedero, para desaparecer para siempre. Por desgracia, son tantas las exploraciones y vivencias que nuestras fotografías y vídeos acaban perdidos y olvidados como le ocurre a los lugares abandonados que exploramos. Entre cajas, mudanzas y cintas olvidadas o perdidas para siempre, comenzó mi búsqueda. Debo ser sincero que con poca esperanza de reencontrar ese material filmado en las Cigarreras. Pero contrariamente a lo que ocurre en demasiadas ocasiones, conseguí encontrar la cinta. Y para mi suerte, no se había degradado después de tantos años sin uso. Desempolvé la videocámara y tras una pequeña puesta a punto, también funcionaba. Os voy a mostrar esas imágenes que si no hubiera sido por el empeño de José Manuel, semana tras semana animándome a encontrarlas, hubieran continuado olvidadas. Sin duda, este vídeo es un pequeño homenaje hacia él por su perseverancia. Bienvenidos a este canal, el único donde se le da más importancia al lugar explorado que al explorador. ¿Me acompañas? A mediados del siglo XVIII, el obispo Juan Elías Gómez de Terán construye en el barrio de San Antón un nuevo edificio eclesiástico sobre una ermita dominica y asistente. Fue un edificio de considerables dimensiones, albergando el asilo y Casa de la Misericordia. Necesitado el obispo Cebrián, sucesor de Gómez Terán, de fondos económicos, negoció con la compañía de fabricación de tabaco la cesión de una parte del edificio. La decisión tuvo que ser muy polémica, ya que un edificio originalmente dedicado a la atención y cuidado de los más necesitados pasaba a convertirse, por orden y gracia del obispo, en un negocio económico. Antonio Jover, eminente y respetado arquitecto, dirigió los trabajos de lo que más tarde se llamaría Fábrica de Tabacos, adaptando las viejas dependencias del asilo. Entró en funcionamiento en 1801, siendo la tercera en España, tras las de Sevilla y Cádiz. Después de unos años conviviendo el edificio religioso junto a la fábrica, la demanda de producción hizo necesario dedicar todo el inmueble al tabaco. La nueva fábrica contrató casi exclusivamente mujeres para la fabricación de los cigarrillos y derivados. Por esta razón, con el tiempo se las empezó a conocer como las Cigarreras. La fábrica producía todo tipo de tabaco: picado común fuerte, cigarrillos caldo de gallina, los ideales,
los celtas sin boquilla, los conocidos ducados, y los famosos puros farias de Alicante. La tabacalera se convirtió en uno de los principales focos económicos y de puestos de trabajo en Alicante. Empezó con unas 2.500 trabajadoras, aumentando progresivamente los operarios. El puesto de trabajo se heredaba, por lo que era normal que fueran cigarreros de segunda, tercera o cuarta generación. Las trabajadoras solían venir de los barrios más humildes de Alicante, como el Casco Antiguo, Carolinas, Sant Antón o el Raval Roig. También venían de otros puntos de fuera de la ciudad, como de San Juan o Mutxamel. Debemos de tener en cuenta que las condiciones laborales eran penosas. Trabajo a destajo y jornadas de 14 horas seguidas. Aún así, eran vistas como unas grandes privilegiadas por el resto de las alicantinas. Ganaban más que la mayoría de los obreros de otros sectores. Las enfermedades más comunes eran la absorción del polvo de tabaco, la obesidad, el reumatismo crónico y las enfermedades del corazón. Durante las siguientes décadas, aquellas mujeres fueron las principales representantes del movimiento obrero en Alicante, pues en la ciudad no había ninguna otra industria con semejante volumen de trabajadores. Junto con las manifestaciones protagonizadas por los trabajadores del puerto, se bastaban para colapsar la vida económica de la ciudad. Las cigarreras militaron en sindicatos y consiguieron, a través de muchas luchas, mejorar sus condiciones laborales. El 20 de mayo de 1844, un incendio del motor diésel destruyó parte de lo construido por Jover. 2 trabajadores perecieron en el incendio mientras intentaban salvar barricas de tabaco entre los escombros. Aún así, algunos medios de la época consideraron milagroso que no se produjeran más víctimas mortales e incluso llegaron a atribuir el hecho a un milagro de la Santa Faz. El pueblo entero de Alicante acudió al lugar de la catástrofe, temeroso de la desaparición de la fábrica, pues la tabacalera ha sido siempre, con permiso de Alcoa, la fábrica por antonomasia de la ciudad. Allí pudieron morir 3.500 personas, la mayor parte mujeres. Debemos tener en cuenta que en 1844 Alicante solo tenía 25.000 habitantes. A pesar de la enorme pérdida material, la tabacalera consiguió recuperarse e incluso con el paso de los años superar su producción anterior. En 1869 ya eran 4.000 los trabajadores y a finales de siglo llegaron a ser más de 5.500. En 1908, las operarias tuvieron el valor de destruir una remesa de máquinas nuevas que quería incorporar la empresa para agilizar el trabajo y reducir la plantilla. La dirección, en represalia, amortizó las vacantes que se iban produciendo. En 1914 ya solo quedaban 2.952 trabajadoras, aunque la de Alicante era la mayor fábrica de España. La mecanización industrial había comenzado. Y a pesar de que seguían entrando nuevas trabajadoras, hijas de operarias, lo cierto es que en 1930 se había reducido la plantilla en 2.426 trabajadoras, que hacían funcionar más de 500 máquinas. El trabajo manual había desaparecido. Estando próximo al fin de milenio, las instalaciones entran en declive. Desde 1996, la fábrica negoció algunas reducciones voluntarias del personal. La empresa tabacalera se fusionó con la tabaquera francesa Seita en 1999 y formaron el grupo Altadis. En 2002 se decidió, tras 201 años en el mismo edificio, trasladar la fábrica al polígono industrial de las Atalayas, situado en las afueras de la ciudad. Algunos años más tarde, la empresa británica Imperial Tobacco realizó una OPA hostil sobre Altadis, quedándose con las 5 factorías de tabaco que aún sobrevivían en España. Los nuevos dueños deciden cerrar definitivamente la fábrica alicantina, algo que se hace efectivo en diciembre de 2009. En 2010 se rehabilitó el viejo edificio de las cigarreras por usarse como un lugar cultural. Desde entonces se organizan frecuentes exposiciones, conciertos y actos culturales en su interior, así como almacén de numerosas obras artísticas y de despacho de cargos municipales.